Hola, buenos días. Soy Iñaki Lasa, editor de Infoedita. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Infoconstrucción, en el que en esta ocasión vamos a presentar a Manuel de Mirti López, que es fundador de Fibratec, quien nos va a hablar de cómo evitar los mallazos en la construcción de losas de hormigón. No hace unos segundos que estábamos hablando, que él me corregirá, llevan más de 7 millones de metros cuadrados de losas de hormigón ya sustituidos. Como siempre explicamos, la dinámica es sencilla. En el webinar pueden realizar preguntas en la parte inferior derecha de la pantalla y Manuel al final de su exposición nos las contestará con todo gusto. Y bueno, estamos seguros de que la información va a ser de utilidad para la actividad profesional y así que sin más preámbulos, Manuel, cuando quieras podemos empezar. Muchísimas gracias por la introducción. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Un día, otra presentación de las que solemos hacer cada 1 o 2 meses para dar a conocer cómo conseguimos eliminar los mallazos con fibras micro o macro, cuál ha de utilizarse en qué situación, y también hablaremos de un aditivo en polvo que nos permite hacer cortes de retracción a distancias mayores. Así que, bueno, sin perder más tiempo, vamos a empezar con la parte de despedirnos de los mallazos. Pero antes de hacerlo, lo que tenemos que saber es cuál es la función que cumple el mallazo según donde se coloque, porque esto es importantísimo para entender, porque la típica frase de ¿pero cómo vas a sustituir un hierro con unos pelitos? Es la típica frase que hemos venido oyendo desde hace más de 15 años y el motivo es porque muchas veces no se entiende bien qué función cumple el mallazo en función de dónde se coloca. Entonces, aquí lo que podemos ver es cuando nosotros tenemos un mallazo colocado en la zona superior, en el tercio superior de una solera de hormigón, es típicamente porque tenemos un espesor suficiente y que no va a poder romperse con la carga que está prevista utilizar. El 95% de los casos hacemos las soleras de hormigón sobre una base compactada con un espesor suficiente. Y cuando colocamos este mallazo realmente no está para reforzar. Como se puede ver aquí en este dibujo, si nosotros tenemos aquí una carga excesiva, la rotura en todo caso se produciría en la parte inferior. Por lo tanto, esta malla aquí no estaría haciendo nada de refuerzo. Esto es lo primero que tenemos que entender. Cuando colocamos una malla, una doble malla, un doble mallazo, en la parte inferior, la malla de la parte inferior, colocada a 2, 3, 4 centímetros de la base, es la malla que realmente va a reforzar, porque cuando se produce una fisura no rotura en la parte inferior, es precisamente donde hay que paralizar que esta fisura pueda seguir creciendo hacia arriba. Posteriormente vamos a ver un poquito más en detalle todo esto. Ahora lo que quiero es hablarles de cuál es nuestro método de funcionamiento. Nuestro método de trabajo es el siguiente. Primero tenemos que saber si una solera, debido a su espesor, la compactación del terreno, las cargas que va a haber y este tipo de la velocidad de maniobra de los vehículos, la frecuencia de paso con toda la carga, etcétera, etcétera. Después de saber todos estos datos, normalmente lo que tenemos que hacer siempre es un cálculo de tensiones Westergaard. Esto nos va a decir si la tensión que se va a producir en esa solera de hormigón va a ser suficientemente grande como para romperla o no. Una vez que sabemos esto, ya podemos decidir, tradicionalmente, diríamos, vamos a colocar solo un mallazo en la parte superior, en el tercio superior, o no, tenemos que colocar un doble mallazo, porque el hormigón que estamos utilizando en este caso no es capaz de soportar las tensiones que vamos a generar. Y esto se calcula con el cálculo de tensiones Westergaard. Este cálculo de tensiones Westergaard, que no les asuste, lo han visto en la universidad, en la facultad, seguro. Lo que pasa es que es una cosa que se ve rápido, nadie realmente presta muchísima atención a esto, o muy poca gente, porque las soleras de hormigón normalmente no son elementos estructurales, de hecho, y como no son elementos estructurales, pues si se rompe, chico, pues es una fisura. No es un peligro, no va a morir nadie. Por lo tanto, vemos muchos proyectos con copy-paste de espesores y de refuerzo, etcétera, etcétera, y que realmente no debería de ser así. Pero no se asusten con las fórmulas, no hay que revolver libros y recordar lo que se estudió. Nosotros tenemos un cálculo online que en 15 segundos les da este número, este dato.
Y ese va a ser nuestro regalo para el día de hoy. Luego, a lo largo de la presentación, lo vamos a ver y les voy a explicar cómo registrarse para poder utilizarlo totalmente gratuito, por supuesto. Entonces, una vez que nosotros calculamos las tensiones que se van a producir en una solera de hormigón debido a unas cargas, como hemos dicho, o estas tensiones no superan el límite de rotura o sí superan el límite de rotura. Cuando no superan el límite de rotura, tradicionalmente colocaríamos un mallazo calzado en el tercio superior. ¿Cuál es el problema de poner este mallazo aquí? O mejor dicho, ¿cuál es la función? Porque si no está para reforzar, ¿para qué está? Esa es la pregunta. Cuando echamos hormigón en una solera y se inician las reacciones químicas del curado del hormigón, aumenta la temperatura de la masa. Al aumentarse la temperatura de la masa, el hormigón, debido a su estructura propia, empieza a encogerse, lo que llamamos el retiro plástico del hormigón. Y además pierde muchísima cantidad de agua. Y todo ese agua que se va deja miles o cientos o miles de millones de micro burbujitas de aire en el hormigón. Una estructura muy porosa. Claro, ¿qué es lo que hace el hormigón cuando tiene muchísima porosidad? Microporosidades. Pues inicia un movimiento de asentamiento. Este movimiento, micromovimiento, no se ve, no es apreciable a simple vista. Estos micromovimientos de asentamiento, si nosotros los dejáramos libres, al cabo de unas cuantas horas y días, acumularían distancias de tal manera que en la superficie tendríamos fisuras visibles. Muchas veces gente que coloca mallazos acaba diciéndonos, el hormigón fisura, hagas lo que hagas. Y realmente no es correcto, porque cuando tiramos un mallazo al suelo y luego lo levantamos con un gancho, en los lugares donde el mallazo no está a 5 o 6 centímetros de la superficie, efectivamente va a fisurar. ¿Por qué? Porque el objetivo de colocar este mallazo en esa posición es inmovilizar el hormigón para que no se produzcan estos micromovimientos. ¿Qué pasa cuando nosotros intentamos paralizar el hormigón, pero el hormigón tiene una gran fuerza de movimiento? Necesitamos una cantidad de hierro o un diámetro de hierro como para absorber esa tensión que va a generar el hecho de que no dejamos mover al hormigón. Entonces, lo que hacemos al final es paralizar el hormigón, no permitir que haga sus movimientos de asentamiento, sobre todo en la parte superior, de tal manera que a la vista tenemos un hormigón aceptable, bonito. Sin embargo, lo que acabamos de hacer es asegurar que todas esas micro burbujitas en la parte superior del hormigón sigan permaneciendo ahí. O sea que le hemos hecho al hormigón un flaco favor, lo hemos dejado debilitado. De ahí que luego va a descascarillarse, va a romperse con el tiempo. En 2, 3, 4, 5 años vamos a ver un hormigón en bastantes malas condiciones. Bien, en su lugar, lo que nosotros hacemos es colocar 2 kilos de fibra de vidrio AR, que son 400 millones de pelitos, que lo que van a hacer es, 13 milímetros miden, lo que van a hacer es coser todas esas cientos de millones de microburbujas, o la mayoría de ellas, las van a coser y van a distribuirse toda esa tensión que se genera en el hormigón, se van a microdistribuir todas esas tensiones de tal manera que vamos a coser esas burbujas de una forma espectacular, absorbiendo todo esto y paralizando los movimientos, los micromovimientos del hormigón, pero utilizando estas fibras. Al no tener ya micromovimientos en el hormigón, por lo tanto ya no necesitamos un elemento para paralizar estos micromovimientos del hormigón. Este es el secreto de cómo con estas microfibras se puede hacer. Y no se puede hacer con otras, y lo vamos a ver después el motivo. Por lo tanto, estamos hablando de la utilización de microfibras, que las denominamos así, todas aquellas que miden menos de 20 milímetros, es decir, 2 centímetros. Hay otras maneras de definirlas, dependiendo de la fuente, pero nosotros hemos elegido esta opción porque es en realidad bastante sencilla. Cuando ponemos un mallazo, hay otros inconvenientes, cosas que no se están haciendo bien. Por ejemplo, los mallazos han de cortarse cuando colocamos un mallazo. ¿Por qué? Porque tenemos que permitir que esta fisura que nosotros provocamos cuando hacemos cortes, el hormigón tiene esta manía. Cada 25 veces el espesor le da por acumular una cantidad de retracción
que se nos manifiesta en la superficie como una fisura. Entonces, para que esta fisura sea bonita, ¿qué hacemos? Cortamos y decimos, mira, yo por aquí te corto así, por abajo fisura como quieras, pero por arriba quiero ver una línea recta. Si nosotros tenemos un mallazo continuado, no le permitimos al hormigón, le dificultamos que pueda hacer esta rotura en este punto. Por lo tanto, otras veces sucede que nosotros vamos a cortar y a los 3-4 días vemos que se ha producido una fisura paralela a nuestro corte porque probablemente ese mallazo estaba más abajo, por lo tanto, o no lo hemos cortado porque hemos hecho un corte muy pequeño que tiene que ser de 1/3 de la profundidad. Entonces, si nosotros cortamos el mallazo o colocamos mallazos que no lleguen hasta el punto donde tenemos que hacer el corte, sería la forma correcta de hacerlo. Otro de los motivos por el cual lo que queremos es evitar el uso del mallazo calzado en el tercio superior y cambiarlo por 2 kilos de microfibra Fibratec V12AM, que va de maravilla. Llevamos más de 7,3 millones de metros cuadrados en 15 años sustituyendo y la verdad es que funciona de maravilla y no hay por qué pasar por todas estas dificultades. Cuando nuestra tensión supera el límite de la tensión que ese hormigón es capaz de absorber, es donde colocamos el doble mallazo, como habíamos dicho antes. En su lugar, lo que vamos a ofrecer es la posibilidad de colocar macrofibras mal llamadas estructurales, porque una fibra no es estructural salvo que se coloque una cantidad de dosificación determinada. Una fibra, yo tiro tres fibras de acero al suelo y no ha hecho ningún refuerzo estructural. Sin embargo, tiro 20 y empieza a hacerlo. Por eso, llamarla estructural directamente a mí no es una cosa que me guste, lleva a malos entendidos. Es una macrofibra, sin más. Entonces, puede ser de acero, puede ser sintética, puede ser de vidrio. Luego entraremos en detalle y compararemos unas con otras. Su función es la de cuando se produce una rotura en la base, que ya sabemos que se va a producir porque el cálculo de Westergaard nos lo ha dicho. Lo que queremos es que estas macrofibras que están en la zona, en todo el espesor, pero realmente las primeras que se tensionan son las de abajo, entran en funcionamiento para evitar que pueda proliferar esa rotura. Bien, entonces tenemos al final fibras micro y fibras macro. ¿Para qué comparación tienen las dos? ¿Son mejores unas? ¿Son mejores las otras? Eso es lo que quiero ver en esta diapositiva. Aquí básicamente lo que tenemos es, bueno, me voy a quitar yo el vídeo para que tengamos una mejor concentración directamente. Bueno, no sé cómo quitarlo, la verdad. Bueno, yo para la tecnología soy un poco desastre. Pero bien, vamos a ver. Creo que es... Bueno, entonces, vamos a ver. La microfibra sustituye el mallazo superior. ¿Por qué sustituye el mallazo superior? Muy sencillo. Porque hace el trabajo del mallazo superior y hace mucho más que eso. En realidad lo que hace es absorber todas las tensiones de la retracción plástica del hormigón. Por eso sustituye al mallazo superior. Y además, y luego lo vamos a ver, aumentan la calidad del hormigón significativamente. Y al aumentar la cantidad del hormigón significativamente, también aumentan su tensión, su resistencia a primera rotura por flexión. Lo vamos a ver después. Aunque no lo ponemos para reforzar, es un regalo que nos viene dado al utilizar esta fibra. La macrofibra sustituye el mallazo inferior en un doble mallazo. Apenas influyen en la resistencia del hormigón propiamente dicho. ¿Por qué? Porque mientras que en microfibra tenemos con 2 kilos de utilización 400 millones de fibras cosiendo micro burbujitas, en el caso de las macrofibras tenemos decenas o cientos de miles de fibras por metro cúbico. Por lo tanto, como hay cientos de millones de micro burbujitas, no las podemos coser con cientos de miles o decenas de miles de fibras. Sin embargo, con la microfibra sí podemos hacerlo. Por lo tanto, no mejoran la resistencia al hormigón. El hormigón rompe cuando tiene que romper. ¿Qué es lo que nos da la macrofibra en su lugar? Una resistencia a post-rotura. Solamente entran en acción después de que la rotura se haya producido. De tal manera que la microfibra, en este caso la desventaja que tiene es que una vez que una fisura en la parte baja se haya podido
producir por un exceso de carga que no habíamos tenido en cuenta, o como no sabemos calcular, hacemos la solera como siempre y resulta que donde entraban coches y furgonetas, un día entra un tráiler con 15 centímetros y se nos rompe. Pero como siempre lo habíamos hecho así, no hemos hecho el cálculo Westergaard, no nos hemos percatado de esta situación y aquello va a romper. Como va a romper, ese es el lugar ideal donde las macrofibras es cuando entran en acción, realmente empiezan a trabajar allí. Cuando se produce la rotura, las macrofibras notan esa tensión, se tensionan y es cuando empiezan a trabajar. Por lo tanto, cuando comparamos las microfibras y las macrofibras, que normalmente mucha gente suele pensar, pues entonces me curo en salud y pongo macrofibra, por si se va a romper, pues oye, ya lo tengo. El problema es el siguiente, si hemos hecho un cálculo Westergaard y hemos visto que es imposible romper esta solera porque tiene, por ejemplo, 15 centímetros de espesor y es un aparcamiento para, yo qué sé, en un Carrefour, donde nunca va a entrar un tráiler de 50 toneladas de cargada porque lleva sus puentes y sus cosas que no te permiten entrar ese tipo de vehículos o otros lugares donde sabemos que no va a entrar o el espesor es suficiente. Si resulta que utilizamos macrofibras en lugar de microfibras, como no se va a romper nunca aquello, esas fibras van a dormir toda la vida de esa solera, no van a hacer nunca nada. En su lugar podríamos haber gastado el dinero en poner 2 kilos de microfibra y por lo menos habríamos obtenido los beneficios que la microfibra es capaz de dar. Ese es el motivo por el cual es muy importante saber qué es lo que vamos a esperar de esa solera y utilizar la fibra adecuada. A veces se pueden utilizar las dos a la vez. Esto es una tabla en donde vemos la resistencia a primera rotura de una microfibra, de nuestra microfibra V3 de 13 milímetros de longitud, modelo V12AM se llama la fibra, comparado con la fibra larga. Esta fibra larga no es nuestra, la nuestra es de 39 milímetros. No obstante, aquí lo que intento es comparar, tratándose de un mismo material, un material corto con un material, pero cortado largo y con mayor diámetro, por supuesto, y muchas menos fibras por kilo. ¿Cómo se puede comparar la primera rotura de una cosa y la otra y las posibles tensiones de post-rotura que puedan soportar unas y otras? Como podemos ver, con solo 2 kilos de microfibra de vidrio Fibratec V12, con solo 2 kilos por metro cúbico, podemos elevar la resistencia a primera rotura a flexión de un hormigón que debería de estar rompiendo a 3,3, 3,4, 3,5, como mucho, megapascales a flexión. Hablamos de un hormigón de 25 megapascales, un H25, digamos, cuando eleva la primera rotura de resistencia a 4,3. Ahora vamos a ver después el motivo, por qué lo hace. No es lo que buscamos, ojo, es una cosa que nos encontramos. Mientras que la fibra larga, macrofibra, cuando utilizamos 7 kilos, esta rotura es 3,25, la natural del hormigón. Cuando ponemos 10 kilos, mejora algo porque cose unas cuantas microfisuras, 3,34, apenas ninguna mejora. Ni con 15 kilos de dosificación, que esto es impagable, bueno, ni con 10 tampoco, podemos alcanzar 3,88 porque con 15 kilos ha podido coser unas cuantas microfisuras más, mejorando la calidad del hormigón, pero está lejos de los 4,3 que puede otorgarnos la microfibra de vidrio AR, fabricada en Japón en este caso, con el mayor contenido de circonio a nivel mundial. Bien, ¿por qué lo consigue hacer? Porque cuando hacemos este ensayo con 2 kilos por metro cúbico, resulta que podemos descubrir que hemos disminuido la carbonatación en un 47%, la penetración de aire en un 87%, la penetración de agua en un 58%, y la absorción capilar en un 38%. Esto significa que tenemos un hormigón mucho más denso, mucho menos poroso. Y este es el motivo por el cual, además, cientos de millones de fibras también hacen un obstáculo físico que de alguna forma limita la pérdida de agua por evaporación, ayudando a que se activen más partículas de cemento, sacándole todo el rendimiento al cemento, de tal manera que obtenemos un hormigón de mucha mayor calidad. Y por eso cuesta más romperlo. Una vez roto, no tiene resistencias residuales. Veremos eso después. Pero
desde luego, hace el trabajo del mallazo superior de una forma maravillosa y además otorga al hormigón una serie de ventajas que un mallazo jamás podría mejorar, porque un mallazo calzado en la zona superior, si nosotros esa probeta la ensayamos a flexión, el hormigón rompe donde rompe siempre y el mallazo está arriba, trabajando a compresión, por lo tanto no sirve para nada, no sirve para un refuerzo, desde luego, eso está claro. Si utilizamos las dos fibras, es como si tuviéramos un doble mallazo. Bien, vamos a continuar. Bueno, esto es básicamente lo que acabo de decir. ¿Cuáles son? Ahora vamos a adentrarnos un poquito en ver qué microfibras existen en el mercado, cuáles son las diferencias y luego hablaremos de las macrofibras. Las microfibras más conocidas del mercado, de toda la vida, es la fibra de polipropileno de 12 milímetros. Estamos hablando de un material plástico cuya resistencia a rotura por tracción es de 80 newton apenas. Al ser de plástico pesa 0,9 de densidad, el agua 1, recuerden del colegio, el hormigón 2,4. Por lo tanto, nunca se mezcla de forma homogénea, flota, queda en la superficie, en algunos lugares hace bolas, grumos, en otros no hay ni una sola fibra. Entonces, ¿para qué sirve realmente esta fibra? Esta fibra pretende absorber el agua en el hormigón fresco, de hecho se reseca el hormigón y automáticamente la gente que lo utiliza añade agua al resecarse, con las consecuencias negativas que esto tiene, empeora la resistencia del hormigón y generará más fisuras, más microfisuras posteriormente, porque al haber más agua para evaporar, más fisuras que va a dejar, sobre todo la piel de cocodrilo que llamamos, que son como circulitos muy finos en el hormigón, pues eso es un exceso de agua. Siempre que, y sucede en el 95% de las soleras, porque yo no conozco casi ningún camión que cuando sale de la planta no añada agua al camión. Entiendo que el superfluidificante es caro y queremos aumentar la trabajabilidad del hormigón añadiendo agua, pero esto es un gran problema. Muchas veces salen las cosas bien, alguna fuerza nos ayuda, pero esto desde luego no es lo que se debería hacer. Entonces, y esto es la función que cumple. Después están las fibras de vidrio. Hay dos en el mundo, solo dos fábricas de fibra de vidrio AR. Fibras de vidrio hay un montón, con distintos, para uso con distintas finalidades, cascos de embarcaciones, tuberías, etcétera, etcétera. Piezas de automóviles, uso aeroespacial, porque es un producto muy resistente, pero que pueda resistir los ataques de la alcalinidad del hormigón solamente es la AR. La Unión Europea exige un contenido de circonio, que eso es lo que hace que la fibra sea inmune a los ataques químicos del álcalis. Pide un 16% de contenido de circonio. Vamos a comparar ahora la fibra fabricada en la fábrica de China comparado con la fábrica japonesa y vamos a ir analizando rápidamente. El contenido de circonio de la fábrica japonesa es del 17,1%. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de hormigones y morteros en el mundo, unos más, otros menos alcalinos. Con el 17,1% cubre con todas las necesidades de todos los mercados. En China se fabrica con el 14,5%. Por mucho que digan que tienen con 16,7% o valores similares, yo los certificados que he recibido de fábrica, de traders que se hacen pasar por fábricas y que nos han mandado certificados de SGS o de otras casas, cuando los he enviado a la empresa certificadora para averiguar la autenticidad, curiosamente siempre me han devuelto diciendo que no son documentos auténticos y que nunca han emitido ese documento y que el número de registro no les consta. Entonces, esto es un tema que hay que tener mucho cuidado porque China produce y consume la mayoría de la fibra que produce dentro de China y los hormigones chinos son menos alcalinos que los europeos y del resto del mundo. Por lo tanto, su normativa exige 14,5% y estas fábricas son fábricas con producción y contenido de circonio que no se puede modificar en tandas. Ahora voy a fabricar con 17, ahora con 16, ahora con 15. Esto no existe. Estamos hablando de fábricas que tienen unos lagos artificiales inmensos a unas determinadas temperaturas porque el circonio tiene que estar mezclándose en el cristal líquido, en el vidrio líquido, constantemente de forma homogénea y son instalaciones que no se pueden paralizar y no se pueden controlar el contenido de circonio cuando hacemos este cambio de contenido de circonio, por lo tanto son instalaciones fijas.
Entonces, básicamente, esta es la primera diferencia. El circonio es muy costoso. El 99% del coste de la fibra de vidrio, o el 98%, es el circonio que tiene. De ahí la importancia de, pues sí, claro, si quitamos un 1,5 de circonio en la fibra, llega al mercado con una diferencia de precio que puede estar tranquilamente en un euro o un €1,50 por kilo de diferencia. De ahí la importancia del contenido de circonio. La resistencia a rotura por tracción es de 1.600 newton. Si lo queremos comparar con algo, el acero son 1.100, las fibras de acero son 1.100, por lo tanto, fibra de polipropileno 80, fibra de acero 1.100, 1.200, fibra de vidrio 1.600, para que nos demos cuenta que la fibra, estamos hablando de un material muy resistente, tanto a rotura como también por agarre al hormigón. Se agarra gracias a los cristales de hidróxido de calcio que se producen en el hormigón. El agarre es increíble, la resistencia del producto es increíble, por lo tanto, la absorción de tensión es increíble. Encima se distribuye de una forma totalmente homogénea por toda la masa debido a su peso específico, 2,68, comparado con 2,45 aproximadamente del hormigón. Por lo tanto, tenemos el producto, el aditivo perfecto para poder absorber todas esas tensiones del retiro plástico del hormigón. Aquí viene ahora la segunda diferencia con las fibras chinas y japonesas, y es que las japonesas aguantan el machaqueo dentro de la cuba del hormigón con los áridos, etcétera, hasta 25 minutos. Teniendo en cuenta que el tiempo de mezclado real es de 6 o 7, 8 minutos máximo en un camión de 7, 8, 10 metros cúbicos, si tenemos en cuenta que las fibras fabricadas en China no disponen del adhesivo que mantiene unidos 100 filamentos de la fibra de vidrio, por lo menos la japonesa, está hecha de 100 filamentos de 13,5 micrones unidos entre sí, entre 100 y 200. Hay partidas de 100 y de 200. Entonces, estos filamentos unidos forman hebras. Estas hebras tienen que resistir el machaqueo del hormigón durante los 6-7 minutos de proceso de mezclado. Las chinas empiezan a destruirse a partir del segundo o tercer minuto, porque no tienen ese adhesivo capaz de soportar ese machaqueo. Y aquí viene el segundo punto. El 60%, 70% de las fibras chinas no llegan vivas al final del proceso de mezclado. Y este es el otro punto que hay que tener en cuenta. De ahí que nuestra firme convicción de que las fibras de vidrio, microfibras de vidrio, Fibratex son la opción más adecuada para sustituir los mallazos calzados. Si una fibra de vidrio no tiene suficiente circonio, lo que le pasa es básicamente esto, que después de 2 años la fibra está químicamente destruida y ya no hay más fibra en el interior, por lo tanto deja de trabajar. Nuestra fibra ha demostrado en este test que simula un envejecimiento de 25 años que está intacto después de 25 años. Cuando tenemos fibra de vidrio micro en el hormigón, como cosemos cada milímetro cúbico del hormigón, no nos suceden cosas como estas, porque esto significa que evidentemente la porosidad del hormigón pues está ahí, como habíamos dicho al principio. Si esto está cosido, bien protegido, con microfibra de vidrio, no vamos a tener problemas de descascarillamiento del terreno. Es ideal para hormigón pulido impreso porque la fibra de vidrio es ligeramente más pesada que el hormigón, por lo tanto no deja ningún pelo fuera de la solera. Se puede pulir perfectamente y no podemos encontrarnos absolutamente nada en la superficie de la solera. Les voy a poner ahora en un momentito un vídeo de 3 minutillos que nos explica bastante mejor todo esto, porque bueno, unas imágenes dicen más que 1000 palabras. La manera de diferenciarlo en la vida real, la fibra china de la japonesa, la china tiene 12 milímetros de longitud, la japonesa tiene 13 milímetros de longitud. Aunque se llama V12AM, en nuestro caso no es por la longitud, porque tenemos otra fibra que se llama V13, otra que se llama V14 para otros usos, y no es por la longitud, es un número de serie, sin más. Es el número, para que se nos quede fácil, el número de la mala suerte, en este caso, viene a ser la longitud de la fibra que creemos y apostamos 100% de que es la más adecuada. Aunque se llama 12, la longitud es 13. Ya hemos visto en algunos importadores de China
que han empezado a poner en su documentación que su fibra tiene 13 milímetros. Después de haber visto este vídeo unas cuantas veces, han debido pensar, bueno, vamos a poner 13 para que se crean que es fibra japonesa. Somos los exclusivos para la fibra japonesa, nadie más la puede traer. Por lo tanto, no existe otra posibilidad. La manera más fácil de comprobarlo finalmente es comprar la fibra y medirlo con una regla, pero no nos queda otra. Vamos a ver un vídeo rapidísimo que yo creo que explica bastante bien lo que hacen las fibras y ahora volvemos. Fibratec, fibra de vidrio alcali resistente con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, 17,1%. El perfecto sustituto de las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras. Con solo 1 kilogramo metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras peatonales, pistas deportivas. No se está escuchando el vídeo, Manuel, creo, ahora mismo. En gasolineras, en estaciones de recogida de contenedores. Ahora sí. Su aplicación es rápida y sencilla. Se añade como último componente en el hormigón fresco a una velocidad de 2 o 3 kilogramos minuto a máximas revoluciones de la cuba del camión o en la planta de hormigón. Tras haber añadido la totalidad de la fibra, se permite 1 o 2 minutos adicionales de mezclado y se procede al vertido del hormigón. Eso es todo. Ejecución 50% más rápido. El mallazo hay que colocarlo previamente, entonces ese tiempo de colocación previo del mallazo te lo estás ahorrando al echar la fibra. Evitamos tener que colocar, calzar y coser mallas electrosoldadas facilitando la ejecución. La aplicación tradicional del mallazo se suele colocar sobre unos calzos porque el mallazo siempre debe quedar en la zona de arriba de la solera. Entonces, al colocar los calzos, el problema que tenemos es que la cuba o la hormigonera no puede acceder por encima del mallazo porque lo doblaría, se quedaría en la parte de abajo. Entonces, la ventaja que tenemos al utilizar fibras es que nos ahorramos ese inconveniente y así se queda distribuido uniformemente dentro del hormigón, con lo cual pues, la resistencia sigue siendo la misma y tiene una mucho mejor facilidad de ejecución. Facilidad de acopio y ahorro de espacio en obra. Evitamos tener que cortar y solapar mallas electrosoldadas en zonas con obstáculos como columnas, registros y recovecos. Cuanto sean parking cubiertos, que tengas pilares, claro, el mallazo tienes que solaparlo, tendrías que ir cortando y solapando mallazo. Evitamos problemas de colocación de mallas en terrenos inclinados o con espesores variables. Fibratec no deja rastro en la superficie. Totalmente apto para acabado en pulido o impreso. Evita la microfisuración y aumenta la resistencia a rotura por flexotracción. Con Fibratec, adiós a las mallas electrosoldadas. Ahorre tiempo y dinero. Bien, una vez visto el vídeo, quiero hacer un ejemplo rápido. Antes les prometí que teníamos un regalo y el regalo es el siguiente. No hacerlo ahora para no perder tiempo, pero si entran en nuestra página web www.fibratec.eu hay una zona donde dice cálculo online, se mete ahí, se registra con los datos, por favor, buenos datos, no rellenar con puntos y espacios y cosas así porque hay después una persona que aprueba estos registros. Queremos saber quién utiliza porque queremos que lo utilicen profesionales este cálculo online. Entonces, imaginemos por un momento que tenemos un terreno compactado, nos dice el cliente que tiene una esplanada tipo E2 con un espesor de 15 centímetros que va a utilizar un hormigón de 25 megapascales a compresión, donde va a haber carretillas de 4 toneladas circulando. Lógicamente, cuando tenemos una carretilla cargada con 4 toneladas, al tener el 80% de la carga
en el eje delantero, cuando está totalmente cargado, estaríamos teniendo 1.600 kilos de carga puntual en cada una de las ruedas delanteras. Teniendo en cuenta que estas ruedas las asumimos con un área de impacto contra la solera de 11×11, al igual que las estanterías, teniendo en cuenta que nos dicen que la carretilla pasa 150 veces al día totalmente cargada por el mismo punto y que además hay zonas donde tenemos 2.500 kilos de peso sobre cada una de las patas de las estanterías. Teniendo en cuenta todos los factores de seguridad, ahora vamos a mirar a ver nuestro cálculo online qué nos dice de la tensión que se va a generar. Entonces, una vez entramos en nuestro cálculo online, aquí lo que podemos hacer es, con estos puntitos de aquí, añadir este enlace, digamos, a nuestra pantalla inicial del teléfono para clicar en él. No es una aplicación, no ocupa espacio en el teléfono. Simplemente es un enlace rápido. Tiene una apariencia de aplicación, pero no lo es. Entraríamos en aquí, calcule la dosificación, seleccionaríamos estanterías y carretillas, porque esto determina el área de impacto contra el suelo. Elegiríamos aquí, en este desplegable, 15 centímetros, hay distintas opciones aquí, hasta 24, y veríamos que con 2 kilos, en realidad lo que nos está diciendo es la resistencia, la capacidad de resistir cargas de ese hormigón de 15 centímetros. Nos dice que en cada punto de apoyo tendríamos una resistencia de hasta 2.850 kilos puntuales, como el cliente nos está pidiendo 2.500, esto estaría correcto. Y en las repeticiones, la carga dinámica, estos cálculos tienen en cuenta una velocidad de maniobra de 10 kilómetros por hora, hay que tenerlo en cuenta. Como no hay 150 repeticiones, nos iríamos a 200 repeticiones y nos dice que podemos considerar 1.860 kilos puntuales. El cliente nos está solicitando 1.600. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de poder sustituir tranquilamente el mallazo superior por 2 kilos de fibra de vidrio micro de la marca Fibratec, ya que este suelo va a soportar tranquilamente las cargas sin ningún tipo de refuerzo adicional. Solo necesitamos absorber las tensiones del retiro plástico del hormigón. Algunas obras realizadas con nuestras fibras como referencia para que se hagan una idea de qué tipo de aplicaciones tiene: aceras, accesos a garajes, soleras, como pueden ver aquí, aparcamientos, soleras industriales, 15 centímetros de espesor, 2 kilos. Es muy habitual, esto es un almacén en Buenos Aires, en Argentina, donde también estamos exportando, también a Ecuador, también a Chile, tenemos varios países, varios mercados, en Europa también, en varios sitios. Esta es otra aplicación, un aparcamiento de un supermercado Aldi. En nuestra página web tenemos decenas y decenas más de cosas. Tampoco no tenemos aquí todo el día para repasarlas todas, pero en este caso, por ejemplo, el andén de la estación de AVE de Valencia, en donde realmente no hay cargas, sino que las fibras aquí lo que hacen es absorber las vibraciones al paso de los trenes. Estaciones de servicio, campos deportivos, y la versión V13 de esta fibra es la fibra ultra fina, que nos ayuda a no tener que colocar estas mallas en las paredes. No se ve absolutamente nada en la superficie, sin embargo, si abrimos con una pala, abrimos un poquito el mortero, esto es un monocapa en este caso, vemos cómo las fibras están perfectamente distribuidas, nada que ver con la fibra de polipropileno. Bien, ahora vamos a pasar a las macrofibras de refuerzo de tipo estructural. Cuando hablamos de refuerzo estructural, no nos referimos a la estructura de un edificio. Ojo, nos referimos a la estructura de la solera. Es decir, la solera, si rompe, hemos roto su estructura. Si no se rompe, no hemos roto su estructura. Si no se rompe, no necesitamos un refuerzo del tipo estructural, pero de la solera o de la losa, no de un elemento tipo un puente o tipo un forjado. Cuidado, no mezclemos. Las fibras no se pueden utilizar para sustituir ningún acero en ningún cálculo del tipo de una estructura, ¿de acuerdo? Esto
por favor, tengámoslo muy presente. Si nos dijeran de construir una solera de hormigón de 22 centímetros para aguantar estas cargas, directamente la respuesta sería, no sé por qué me ha saltado aquí, eso es, no con el cálculo online que hemos hecho antes, directamente nos diría que la tensión que se va a generar no es una tensión que ese hormigón sea capaz de soportar. Por lo tanto, ya sabemos de antemano que este hormigón se nos va a romper. Una carga de 10 toneladas puntual en un área de apoyo de 20 por 20, que es la esquina de las 4 esquinas de un contenedor, pues con 22 centímetros no se soporta y con la capacidad portante de un K de 5. En ese caso sabemos que la estructura de esta solera se va a romper y necesitamos un elemento para un refuerzo estructural de la solera, cuidado, y esos son estas macrofibras que se ven aquí atravesando. Entonces, esto es un refuerzo del tipo estructural. ¿Cómo se define? ¿Quién nos está diciendo los parámetros de un refuerzo del tipo estructural? Pues el anejo 7 del nuevo código estructural define que para poder decir que hemos otorgado una resistencia estructural a un pavimento de hormigón, se tienen que cumplir 2 condiciones. Son las siguientes. Yo cojo una probeta, le pongo una cantidad de fibra determinada, de una fibra de un material, imaginemos que es acero, o es sintética o es de vidrio, da igual. Lo ensayo a flexión y donde se produce la fisura, la primera fisura la llamo FL, el límite de rotura de la primera fisura, continúa ejerciendo la carga y cuando la apertura de esta fisura en la base está en 0,5 milímetros, anoto la resistencia residual que esas fibras me están dando en esta probeta, continúa ejerciendo la carga y veo que cuando la apertura está en 2,5 milímetros me da esta resistencia residual todavía. Si la F1 es mayor a 40% de FL y F3, la resistencia residual, es del 20% o mayor de la primera resistencia a la rotura de la pieza, puedo decir que mi fibra en la dosificación X kilos ha sido capaz de otorgar una resistencia del tipo estructural. Si no, no lo es. Es decir, directamente estamos tirando el dinero porque cuando se fisure esa solera, las fibras que hemos puesto no van a ser capaces de sujetar el crecimiento de esas fisuras hacia la superficie. El cálculo para determinar la dosificación exacta, porque el anejo 7 nos dice el mínimo, pero hay veces que si la carga es muy grande tenemos que añadir más fibras. Esto lo calculamos con el cálculo estructural con fibras TR34, que ya va por la versión 4. Nosotros utilizamos la versión 4, aseguramos con 10 millones de euros la veracidad de nuestro cálculo porque se calcula en una ingeniería alemana que tiene en cuenta todos los parámetros de seguridad máximos. La macrofibra sintética Barchip que nosotros ofrecemos y que tenemos la exclusividad en la distribución tanto en España como en Italia, ahora la vamos a comparar con otras macrofibras que hay disponibles en el mercado, que son las clásicas sintéticas de toda la vida, las de vidrio de 36 y las de acero de distintos tipos. Vamos a ver por qué pensamos o por qué defendemos que utilizar las macrofibras sintéticas Barchip es la mejor opción. En primer lugar, como vendedores de fibra de vidrio expertos, muchas veces se nos hace la pregunta, ¿y por qué no vendéis macrofibras de vidrio si sois expertos en fibras de vidrio? Porque es absolutamente inviable y la razón es la siguiente. Si yo tengo, si los calculistas utilizan el FR3 como punto importante para el cálculo estructural con el TR34, la apertura FR3, y yo tengo una macrofibra sintética Barchip que con un hormigón tipo HA25, con una dosificación de 2,5 kilos, me da una resistencia residual de 1,45 megapascales. Y si yo tengo una fibra de vidrio larga que con 10 kilos en el FR3 doy 1,06, puedo ver fácilmente que con 2,5 kilos de macrofibra sintética Barchip obtengo más resistencia residual
que con 10 kilos de la otra. Es decir, teniendo en cuenta que el kilo de una y otra cuesta más o menos igual, más o menos lo mismo. No es lo mismo tener que ponerle 4 kilos para obtener el mismo refuerzo. Por lo tanto, inviable. Y si nos fuéramos a una resistencia mayor, con 3 kilos de bar chip, obtengo 1,65, mientras que con 15 kilos de fibra de vidrio obtengo 1,58. Aquí estamos hablando de 5 veces más fibra de vidrio para dar el mismo refuerzo. Por lo tanto, inviable. Esta es la razón por la que no lo hacemos. Fibras de acero, ¿por qué no? Porque se oxidan. Se oxidan. Y el problema es que cuando se oxidan, se ensanchan, luego pierden volumen y dejan de hacer su trabajo a cabo de un determinado tiempo. Económicamente hablando, también tenemos todos los puntos a nuestro favor. Estamos hablando de precios que pueden estar más o menos obsoletos en este momento porque son precios muy cambiantes, sobre todo el del acero, pero para alcanzar el mínimo que exige el anejo 7 son 10 kilos de macrofibra de vidrio, 20 de fibra de acero, 4 de macrofibra sintética normal, con 2,5 kilos de la bar chip fabricada en Japón y que rinde mucho más que otras fibras, ya cumplimos con este mínimo, por lo tanto económicamente también. Ahora vamos a ver desde un punto de vista de aplicación. Todas las macrofibras en general suelen dejar puntas en la superficie. Las macrofibras sintéticas suelen dejar una especie como de césped incluso, que luego hay que quemarlas con un soplete si no se ha hecho un buen estudio previo del tipo de hormigón, etcétera, etcétera, que no muchas veces se suele hacer. Si utilizamos fibras de acero, lo que nos vamos a encontrar es que la falta de cantidad de fibras, aquellas que están en la superficie se van a ir soltando, el suelo va a ir desgastándose, dejando puntas del acero y van a pinchar neumáticos, si uno se cae se le va a clavar en la mano una cosa oxidada, o van a dejar este tipo de manchas de óxido por falta de número de fibras, pues no van a poder tampoco evitar este tipo de microfisuraciones superficiales. Y todos estos motivos son motivos que por la aplicación tampoco puedo decir que ninguna de las demás fibras puedan estar por encima de las ventajas que pueden ofrecer unas fibras bar chip. Estas fibras son las únicas fibras que tienen un acabado que cuando pasa el helicóptero pulidor por encima, la fibra queda totalmente doblada y recta, no queda ondulada, no es una fibra blanda como hemos visto muchas veces ahora las fibras blandas. Las fibras blandas no vuelven a levantarse, sí que vuelven a levantarse, porque cuando se doblan no se quedan rectas como esta, hacen ondulaciones y esas ondulaciones quedan en la superficie. Y este sería el otro motivo por el cual nuestras fibras bar chip entendemos que son una opción excelente. Algunas de las referencias de obras realizadas con este tipo de fibras, bueno, pues ya nos tenemos que ir a obras de grandes exigencias, como por ejemplo los soportes de las vías del tren de alta velocidad de Japón, o yo qué sé, pues esto es muy curiosa porque es una barrera de cúpulas para absorber las energías de las olas. Antes se hacían con 15 centímetros de espesor, se ha reducido a 5. Antes chorreaban óxido porque, claro, en un ambiente como este, pues imagínense el óxido que tienen. Con las macrofibras sintéticas ahora ya no tienen esos problemas. En todo lo que son las aplicaciones en zonas de muelles y demás, de mar, lógicamente siempre es mejor utilizar fibras sintéticas que no de acero. Esta es una más cercana, una obra en donde pues hubo que hacer para un paso de camiones de alto tonelaje, utilizar una mezcla de micro y macrofibra para simular un doble mallazo. Después de pulir la superficie quedó perfecta. Esto es un almacén logístico en Asturias, donde también mezclamos de 3,5 kilos de bar chip macrofibra con 1 kilo de microfibra para simular un doble mallazo. Las fibras, desde luego, ayudan muchísimo, pero no evitan problemas de ejecución si no hacemos las cosas bien. Y esto va a ser una cosa rapidísima. Siempre tenemos que acordarnos, utilicemos fibras o no, de una buena compactación del terreno, de no añadir
de poner plásticos debajo de la solera para que el agua no se vaya corriendo y además se puedan deslizar la capa de hormigón de la parte inferior del hormigón con la superior. Tienen una diferente cantidad de pérdida de agua, por lo tanto eso genera una tensión para permitir que el hormigón se pueda deslizar en el suelo y no tropezar con las piedras y los áridos del terreno. Un plástico o doble plástico siempre es muy recomendable. Nunca añadir agua adicional para no tener este tipo de situación. No utilizar hormigones que han sido paseados después de 1 hora y media de su producción. Un hormigón ha perdido muchas de sus cualidades. Siempre hacer el corte de retracción en las primeras 24 horas y si puede ser en las primeras 6 u 8 o 10. En cuanto que por humedad y temperatura el suelo haya alcanzado una dureza que nos permita pisarlo y cortar, hay que cortar. Alguna vez va uno a cortar, ya hace este corte. Esta fisura todavía no estaba allí, pero ha empezado el proceso de fisuración por debajo, arriba no se ve, corta, va a los 5 o 6 días y se encuentra con esta fisura porque el proceso que ya empezó dentro acaba de alcanzar la superficie y uno no entiende cómo es posible que haya podido suceder esto. Bueno, pues sucede cuando uno llega tarde. Y aquí, bueno, pues si nosotros no permitimos al hormigón que lleva un tiempo curarlo, pues también pasa esto, cubrir con plásticos, aplicar un agente de curado superficial para sellar la superficie, mínimo 3 semanas, lo ideal es 4, pero muy poca gente lo hace. Desde luego no es un capricho de usar fibras o no, esto es una recomendación que en cualquier manual de pavimentación lo vamos a ver. Y ahora vamos a ver cómo evitar los cortes de retracción o cómo alargar las distancias. Para ello tenemos un producto que se llama Fibratex CR. CR son las siglas de compensador de retracción que nos permiten utilizarlas en 2 situaciones distintas. Podemos alargar los cortes de 15 hasta 15 por 15 sin ningún tipo de refuerzo de macrofibras grandes, solo combinándolo con microfibras de vidrio. Y adicionalmente, para distancias de más de 15 por 15 metros, ya necesitamos utilizar un refuerzo del tipo estructural, es decir, un doble mallazo o macrofibras, ya sean de sintéticas o de acero. Y en este caso, el Fibratex CR, el aditivo en polvo, no es que nos ayude a distanciarlas, sino nos ayuda a resolver los problemas que genera hacer cortes tan alargados. Y ahora lo vamos a ver rápidamente. El hormigón tiene 3 tipos de retracción. La plástica, 15% en pocas horas, la autógena, 15% en pocas horas, y la del curado, que puede durar días, meses o años y representa el 70%. Todos los compensadores de retracción del mercado atacan estas 2 primeras retracciones porque tienen una expansión a corto plazo. Nuestro expansor, es el único que tiene un efecto a largo plazo y va liberando o expandiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque es un aditivo a base de cálcico pero micronizado y eso hace que su penetración dentro del hormigón llegue de tal manera y se va activando poco a poco que nos hace una compensación a largo plazo. No voy a detenerme mucho con esto, simplemente decir que cuando echamos una solera empiezan las reacciones químicas, aumenta la temperatura, se nos evapora agua, poco a poco va perdiéndose agua, el hormigón va poco a poco teniendo esta retracción plástica y Fibratex CR empieza a actuar y durante meses y años sigue generando sus cristales a medida que la retracción va avanzando. Este es el aspecto que tienen los cristalitos que compensan la retracción del hormigón con CR. Es tan eficaz que incluso queriendo provocar una fisura, no somos capaces de provocarla a pesar de haber cortado si esto tiene Fibratex CR en su interior. Tenemos una tabla de dosificación en función de los metros que queramos cortar, hasta 15 por 15 metros. Imaginemos por un momento en el ejemplo anterior que habíamos hecho al principio una solera de 15 centímetros para una nave industrial, que los pilares nos coincidieran a cada 8 metros. Bueno, pues iríamos aquí buscando 8 por 8, como no lo hay, nos iríamos a 10 por 10, subiríamos,
donde nos encontraríamos la indicación de que tenemos que poner 1 kilo de fibra de vidrio, combinarla. Como ya habíamos dicho de poner 2 para sustituir el mallazo, este kilo no habría que ponerlo. Simplemente añadiríamos 8 kilos de Fibratec CR por metro cúbico para poder hacer los cortes cada 8 metros. Esta tabla también está impresa en los sacos de 10 kilos en el que se entrega este material en obra para que no haya nunca error y que los operarios lo puedan ver. Después, cuando hablamos de grandes soleras logísticas donde se busca cada vez más tener pastillas de 30 por 30 metros, el motivo es muy sencillo. Los cortes son siempre la muerte de las soleras. Los golpeteos con las traspaletas y los vehículos que van rodando, etcétera, etcétera, van rompiendo poco a poco. Por lo tanto, mientras menos cortes tengamos, menos juntas tengamos, mejor. Si hiciéramos una solera tradicional, tendríamos en un almacén de 90 por 90 metros, 3.060 metros lineales de juntas. Si nosotros hacemos, por ejemplo, con fibras de acero doble mallazo o fibra sintética juntas de 25 por 25, 30 por 30, 20 por 20, evidentemente nos ahorramos unos cuantos miles de metros de juntas cortadas. Por lo tanto, esas líneas de esas juntas cortadas, pues tanto el corte, que no lo tenemos que hacer, es un ahorro, la limpieza es un ahorro, el sellado de todas esas juntas es un ahorro y el cliente obtiene un beneficio importantísimo, y es que no tendrá paralizaciones de su almacén, de su actividad, debido a las reparaciones que hay que hacer por las roturas que se van a producir en esta solera. Bueno, pues cuando hacemos este tipo de soleras, surgen dos problemas. No es que lo hacemos así y esto es una maravilla. No, es que surgen problemas, y los problemas que surgen básicamente, y las más graves, son dos. Las juntas se abren de una forma muy excesiva porque la acumulación de la tensión después de 20 metros de retracción, de distancia, y el alabeo son dos problemas importantes. Pues justamente estos problemas se resuelven con la utilización de Fibratec CR, y ahora vamos a ver en un pelín más de detalle. Y es que, por ejemplo, cuando hacemos una juntas a 20 por 20 o 24 por 24 o 30 por 30, al cabo de los pocos meses esta apertura puede llegar a 2 centímetros o 2 centímetros y medio, ocasionando, debido a los golpes constantes por circulación de vehículos, este tipo de roturas. Cuando utilizamos Fibratec CR, después de 3 años, que es cuando más sucede esta apertura, se observa que una disminución de la apertura de un 80%. Es decir, solo abre el 20%. Y esto es una cosa que nos resuelve este problema de origen. Por lo tanto, aquí el Fibratec CR, el trabajo que está haciendo es acabar de rematar la idoneidad de poder hacer pastillas grandes. Lo mismo sucede con el efecto curling. El efecto curling es que en la parte superior de la solera evapora mucha más agua que en la parte inferior. Debido a la esbeltez de esta pieza tan grande, las esquinas tienden a doblarse hacia arriba, curvarse hacia arriba. Con el tiempo y el paso de los vehículos y las cargas, acabamos encontrándonos roturas en las esquinas. Normalmente la gente tiende a pensar que ha habido un asentamiento del terreno, y no es así. Lo que ha pasado es que con el paso de carretillas y de camiones y de cargas por aquí, por esta esquina que estaba elevada, este material, por cansancio, ya por fatiga, rompe y acaba apoyándose en el suelo donde tendría que haber estado desde el principio. Esto se evita también con Fibratec CR. Otra de las ventajas. Otra ventaja de Fibratec CR es que ayuda al hormigón a alcanzar su resistencia ideal entre 3 y 7 días antes. No significa que el hormigón esté curándose más rápido, no se cura más rápido, sino que añade más resistencia en menos tiempo al hormigón. Esto es importante teniendo en cuenta que muchas veces nuestros clientes exigen utilizar la solera cuanto antes. Si tenemos Fibratec CR puesto, pues esto también es algo que ganamos. Es compatible con cualquier tipo de curado, ya sea por inundación, con cobertura de plástico, utilización de algún agente de curado, superficial
etcétera. Es compatible con todo. Y también es compatible con todo tipo de refuerzos. Todo refuerzo que se haga es bienvenido al hormigón, pero el Fibrotec CR, el aditivo en polvo, trabaja porque trabaja con el hormigón, mejora la calidad del hormigón. Y algunas obras de referencia, la mayoría está en Sudamérica. ¿Por qué? Porque hay un gran tráfico desde hace muchos años entre la parte norte y sur del continente y aquí están muy concienciados para tener soleras con pocas juntas desde hace tiempo. En Europa también ya está llegando poco a poco y cada vez más, sobre todo en almacenes logísticos de grandes movimientos. Y desde luego, tiende a esto, ¿no? Hace falta un poco, evidentemente, saber. El coste de este tipo de instalación es mucho más alta porque, lógicamente, estamos hablando de grandes refuerzos que hay que hacer. No cualquier empresa está dispuesta a gastarse este dinero que supone hacer pastillas tan grandes, pero bueno, aquí para que se hagan una idea, esta es una pastilla y aquí está el operario. Nos viene muy bien para tener una idea de la magnitud de esto, ¿no? Y esto es una obra, por ejemplo, más cercana en las bodegas Isios, donde teníamos... Esto es una obra de Calatrava, muy bonita. Aquí está en la entrada en el centro y hay dos alas en los laterales que en realidad son piscinas y simulan pues 2 alas. Entonces, aquí mientras menos cortes hubiera, mejor. Eso es lo que quería la dirección de obra. Por lo tanto, para poder hacer cortes, al principio este ancho es de 15 centímetros, perdón, 15 metros. El espesor es solo de 10 centímetros, lo cual dificulta poder distanciar los cortes. Pero pudimos hacer 15 por 16 aquí y luego buscar la geometría de los cortes y siempre grandes, evidentemente, ¿no? Con una mezcla de bar chip, Fibrotec CR y Fibrotec V12AM de vidrio, ¿no? Esta es otra solera de 32 por 34 en cortes. Y luego está el trabajo del día a día, que un chalet, por ejemplo, tenemos que hormigonar alrededor, siempre y cuando las formas sean geométricamente aceptables. Saben que las pastillas no tienen que ser muy largas, el lado largo no debe superar la distancia del lado corto multiplicado por 1,5, ¿no? Por ejemplo, 4 por 6, bien, 4 por 8 no, porque fisurará por algún lado, porque el lado largo es más de 1,5 veces el lado corto, ¿no? Este tipo de cosas siempre que las tengamos en cuenta. Una solera como esta, no llevamos mallazos porque con fibra de vidrio se arregla, no llevamos ninguna herramienta para cortar porque hasta 15 por 15, es decir, 225 metros cuadrados, no necesita cortar nada, por lo tanto, pues eso es un trabajo como del día a día, ¿no? Y esto es, bueno, una foto donde tenemos todos los ingredientes, ¿no? de los que queremos huir. Una junta mala con esta rotura aquí, un efecto curling aquí, fibras de acero que están aquí en la superficie. Pues, bueno, esto es un poco el cuadro del horror, lo he llamado yo, para hacernos una idea de lo que no debemos hacer. También tenemos juntas metálicas llamadas HCJ, son las juntas con la mayor transferencia de carga del mundo. Se fabrican en Bélgica, las distribuimos en España, es otro capítulo aparte. Para el cual hacemos también un webinar en colaboración con una ingeniería que se llama SteelPub. También lo organiza Infoedita. Les recomiendo que se apunten a ese webinar también porque es una auténtica maravilla ese tipo de juntas que hacen una transferencia de carga de tal manera que podemos colocar la carga en el mismo borde de la junta y se comporta como si fuera la zona central de una pastilla, de tal manera que en un gran almacén que vamos a alquilar a alguien no sabemos cómo y dónde va a colocar las estanterías, pues en este caso, si utilizamos esas juntas, puede hacer la distribución de las estanterías y de los pasillos como quiera, como al cliente le dé realmente la gana. Y por eso es interesante. También decirles que estamos en CIPE y agradecer la atención, de tal manera que, bueno, pues ahora me pongo a su disposición para poder resolver las dudas que pueda haber como resultado de esta presentación. Muy bien, Manuel, muchas gracias por la exposición. Sí tenemos un par de preguntas que te voy a trasladar, si te parece. Mira, Ángel Hernández Encinas dice, ¿la resistencia al machaqueo es mayor si la mezcla del hormigón se hace a mano? No tiene por qué. No tiene por qué. En realidad, si lo hacemos a mano, lo que sucede es que no tendremos una distribución muy homogénea.
digamos, pero se puede hacer perfectamente. Entiendo que la intención es que voy a hacer un trabajo pequeño, voy a utilizar quizás el método tradicional de hacer la mezcla en el suelo o en una hormigonera portátil y eso se puede hacer. Sí, se puede hacer. No hay una gran diferencia, no. Muy bien. Y Ignacio González dice, en una rehabilitación de un edificio me he encontrado con un forjado reticular sin capa de compresión. ¿Podríamos poner una capa de compresión con Fibratec? A ver, la capa de compresión, para contestarlo, yo no soy experto en aplicación, soy experto en fibras. Lo voy a describir de tal manera que creo que él mismo va a tener la respuesta. Todo lo que sea imprescindible en la construcción de una estructura, de algo estructural, todo el hierro que sea imprescindible, es imprescindible. No se puede sustituir con fibra. Por ejemplo, cuando hacemos, hay algunas aplicaciones con Cavity, con estas cúpulas, y cuando hablamos con la empresa que construye este tipo de cúpulas, y hay casos, hay algunas de ellas, insisto, esto es mejor que nos escriba un correo electrónico porque tenemos un departamento técnico que le va a poder contestar por el caso específico que nos quiera comentar, ¿vale? Hay veces que tú pones una malla encima de estas cúpulas y luego lo rellenas todo de hormigón y esa malla, como se suele decir, es una malla de reparto. Es una malla para que los operarios puedan funcionar encima sin pisar las cúpulas, sino que pisen la malla y no dañen las cúpulas y además absorbe la retracción plástica, lo que es la tensión del curado de ese hormigón y no forma parte del cálculo estructural. Si este es el caso, esa malla la podemos quitar. Claro, cuando va a circular el operario de esto, caminando por encima y pisándolo, tendrá que ver cómo hacer con listones o de alguna otra manera para que no se le cuele la pierna, el pie dentro del hormigón entre cúpula y cúpula, en los huecos, quiero decir. Pero si esto forma parte del cálculo estructural para soportar ese forjado, lo que podemos hacer es añadir fibra para mejorar un poco la calidad de ese hormigón, pero no podemos sustituir un hierro, un acero que forme parte del cálculo estructural. Espero que esto lo responda. No obstante, le invito a que nos envíe un correo electrónico al correo técnico, muy fácil, técnico@fibratec.eu, EU de Europa, técnico@fibratec.eu y con mucho gusto le responderemos a la obra en concreto que tenga ahora mismo necesidad de hacer esta consulta. Muy bien, Manuel, nos parece que no hay más preguntas, ha quedado todo bastante claro, te agradecemos tu exposición de nuevo. Recordamos a las personas que nos están viendo que pueden volver a visitar esta ponencia al menos durante las próximas 24 horas, pues si les ha quedado algún punto en el que quieren incidir, que informaremos de próximos eventos y nada más, dar las buenas tardes y despedirnos hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y aquí estamos para resolver cualquier duda por correo electrónico cuando ustedes quieran. Mucha suerte, que vaya muy bien. Chao, hasta luego.